Esta es la continuación de un video que publiqué hace muy poco. Si no lo viste, te recomiendo que pauses este video y vayas allí. En la descripción te dejo el enlace. Y ya que estamos en ello, suscríbete al canal para estar al tanto de próximos videos, pues no solo estaremos hablando sobre Esparta, sino que abordaremos también otros temas de gran interés. Estate atento. Y si te gustaría ver algún tópico en especial, no dudes dejarlo en los comentarios. Ahora sí, prosigamos. La instrucción de los niños espartanos era al aire libre. Ellos estaban siempre inmersos en la naturaleza, en sus sonidos, sus gloriosos paisajes vivientes, sus animales, sus ciclos y su voluntad. Aprendían a unirse con su patria, a conocerla, a amarla y a considerarla un hogar. Se les obligaba a caminar siempre descalzos, con lo cual pisaban directamente la tierra, sintiéndola y comprendiéndola, conectados directamente a ella como árboles. Los masajistas saben que los pies son el mando a distancia de los órganos corporales. Tener los pies directamente en contacto con la tierra tiene sin lugar a dudas un efecto de masaje importante en todo el cuerpo, efecto destruido hoy en día con suelas y tacones que deshacen la forma natural que tiene el pie de funcionar. Y no solo eso, el caminar descalzos endurecía los pies como si de madera se tratasen. Y con el tiempo, los pequeños espartanos se movían con más ligereza por los peores terrenos que aquellos que habían ablandado sus pies con calzado, pues los pies están diseñados para eso, y si en el presente nos sirven es porque no los desarrollamos ni los curtimos como sería lo natural. En invierno, a los niños espartanos se les hacía bañar en el gélido río Brotas. Vestían igual que en verano y dormían al aire libre sobre duros juncos arrancados en el río y cortados a mano. Las maniobras y las marchas que realizaban eran agotadoras y matarían a casi cualquier varón de nuestros días. De hecho, algunos muchachos espartanos morían de extenuación. Paulatinamente, los cuerpos de los chicos se iban acostumbrando al frío y al calor, desarrollando sus propios mecanismos de defensa. Poco a poco se hacían cada vez más duros, más resistentes y más fuertes. Como nutrición, se les asignaba una ración diaria deliberadamente insuficiente, que incluía el áspero y amargo pan negro espartano, con el que se confeccionaba también la sopa negra espartana, y que era total y absolutamente incomestible para cualquier no espartano. Se dice que contenía, entre otras cosas, sangre y entrañas de cerdo, sal y vinagre. Pensemos en los ingredientes del chorizo o de la morcilla. Y como se sabe, el vinagre limpia la sangre y ayuda a purgar la grasa. Probablemente, la ingestión de semejante menjunje era en sí misma una práctica de autocontrol que ayudaba a endurecer la boca, el estómago y el aparato digestivo. La comida espartana, por lo general, era considerada por los demás griegos como repugnante. Por otro lado, la idea en las raciones alimenticias ásperas y poco abundantes era que los muchachos espartanos se buscaran su propia comida mediante la caza-recolección o el hurto, y que ellos mismos se la cocinaran. En caso de ser descubiertos en un acto de robo de alimento, les esperaba el látigo o una brutal golpiza, además de la privación de comida por varios días. Y ello no por hurtar alimento, que podía ser robado a los elotas, sino por dejarse sorprender. De algún modo, esto recordaba la tradición de derecho de rapiña de las antiguas hordas indoeuropeas. Los ejércitos antiguos normalmente carecían de cualquier tipo de logística. En sus campañas sobrevivían gracias a lo que tomaban de la naturaleza o gracias al saqueo sobre sus enemigos y las poblaciones indígenas. En Esparta se quería enseñar a los ciudadanos a adquirir comida por su cuenta para acostumbrarles a esto, para hacer que se adaptasen a un modo de vida de incertidumbre y privación. Vivían en un perpetuo estado de guerra y se les quería mentalizar bien de ello, ya que Xenofonte dijo que un cazador habituado a la fatiga hace un buen soldado y un buen ciudadano. Por lo demás, en Esparta se respetaba mucho a los animales y además, los dorios en general conservaban cultos arcaicos a divinidades con partes de animales, lo cual simboliza la condensación de las cualidades totémicas asociadas al animal en cuestión. Los muchachos espartanos que vivían a la intemperie debían sentirse identificados con muchos de los animales que les rodeaban, forjando una cierta complicidad con ellos. Con las medidas de escasez alimentaria, se quería favorecer también que el cuerpo, al ser privado de crecimiento a lo ancho, adquiriera mayor dureza y estatura. Se propiciaba la aparición de cuerpos altos, compactos, sólidos, flexibles, esbeltos, duros, resistentes y atléticos, aprovechados al máximo, con una musculatura concentrada, recortada y fibrada al extremo,
no propensos a las lesiones y con gran aguante al dolor, a la fatiga, al hambre, a la sed, al calor, al frío, a la enfermedad, a los golpes, al esfuerzo explosivo o prolongado y a las heridas más terribles. No eran cuerpos con una musculatura súper desarrollada, que requirieran una dieta inmensa y un mantenimiento constante y poco práctico. Eran cuerpos concentrados, íntegros y proporcionados, diseñados para sobrevivir con lo mínimo, en los que se podría haber estudiado a simple vista cada vena, cada tendón, cada ligamento, cada músculo y cada fibra de músculo que hubiese a flor de piel. Su fuerza debía ser impresionante, en caso contrario no hubiesen podido vivir, marchar y combatir con todo el peso de las armas, coraza, escudo y demás. Plutarco explicó que los cuerpos de los espartanos eran duros y secos. Jenofonte, por su parte, sentenció que es fácil de ver que estas medidas no podían sino producir una nación sobresaliente en construcción y en fuerza. Sería difícil encontrar un pueblo más sano y eficiente que los espartanos. Este es el cuerpo más apropiado para el combatiente. Platón, en su República, dejó claro que el minucioso régimen de dietas y ejercicios específicos que llevan a cabo los atletas hacen que no rindiesen cuando de repente se les privaba de sus rutinas, durante una campaña militar, por ejemplo, ya que sus cuerpos estaban demasiado acostumbrados a contar con nutrientes y a depender de ellos. En las situaciones extremas, tales cuerpos reaccionaban instintivamente, reduciendo su masa muscular y produciendo agotamiento, debilidad y malestar. Como vemos por su estilo de vida, los espartanos estaban sin duda musculados, pero no exageradamente a lo que volumen se refiere. No eran individuos masivos como los culturistas de hoy en día, y para estar seguro de lo que decimos, hay que ver las privaciones alimenticias que sufrían, así como el régimen de ejercicios que llevaban, muy abundantes en esfuerzos aeróbicos muy intensos. Su nivel de definición y tono muscular, en cambio, sí debía de ser impresionante. A los muchachos espartanos se les enseñaba a observar, a escuchar, a aprender, a ser discretos, a no hacer preguntas y a asimilar en silencio. Se les enseñaba que la retirada o la rendición en batalla eran una deshonra, que todo combate que participaran debía acabar para ellos en victoria o muerte y que, tal y como dijo Jenofonte de los espartanos, una muerte con honor es preferible a una vida sin honor. A los espartanos, igual que a los druidas celtas, a los perfectos cátaros y a los templarios, les estaba prohibido el trabajo manual pesado. Su trabajo era la guerra. No obstante, al renunciar al trabajo manual, renunciaban también a los frutos de tal trabajo. Eran imbuidos de austeridad, sencillez y ascetismo en todos los aspectos de su vida, eliminando cualquier cosa que pudiera ablandarles o debilitarles. Sus gestos eran medidos, reducidos y justos, y sus modales solemnes y respetuosos. Sus casas carecían totalmente de decoración y presentaban un aspecto rústico y áspero, de piedra y madera. Se pretendía aumentar la falta de necesidad de cada espartano, su autosuficiencia personal. No se les permitía el lujo ni en el lenguaje, de tal modo que hablaban con las palabras justas, en tono seco, directo, firme y marcial. Un niño espartano debía permanecer silencioso en público, y si se le dirigía la palabra, debía responder con la mayor brevedad, elegancia y concisión, al más puro estilo militar. El lenguaje espartano era como el pueblo espartano, poco abundante, pero de gran calidad. Debía sonar infinitamente más desagradable, mecánico, duro y áspero que incluso el latín legionario o que el alemán más marcial. Era un idioma de voz, mando y obediencia. El áspero dialecto dorio hablado en Esparta, el lacónico, ha llegado a ser sinónimo de sequedad y sencillez de habla. Y, según se dice, la sencillez de habla es esencial para una espiritualidad elevada. Lao Tse, legendario mensajero del taoísmo,
dijo que hablar poco es lo natural. Hay numerosos e ilustrativos ejemplos acerca del laconismo espartano que irá apareciendo a lo largo de esta serie. En una ocasión en que una guarnición espartana estaba a punto de ser rodeada y atacada por sorpresa, el gobierno espartano le mandó simplemente el mensaje «Atención». Era suficiente para unos hombres que llevaban toda la vida ejercitándose en la milicia. El laconismo espartano es lo directamente opuesto a la vulgar charlatanería de las sociedades más actuales, donde las voces histéricas se mezclan estrepitosamente y sin armonía, destruyendo con palabras absurdas el silencio, que sería 1000 veces preferibles a tal ajetreo. El habla es mucho más importante de lo que hoy en día se acepta. Mediante el habla, el pensamiento encarna sobre la tierra. En el habla se condensa la comunicación entre personas, influyendo decisivamente en la manera que tiene el individuo de percibir a los que le rodean, particularmente a sus semejantes en los que el individuo se ve reflejado. El individuo aprende a conocerse mejor a sí mismo a través del conocimiento de sus semejantes, y el concepto que tenga de sus semejantes tendrá eco en su propia autoestima. Para aprender sobre política, modales solemnes, respeto a sus mayores y asuntos estatales, los niños espartanos eran llevados a las histias o cofradías del ejército, de las que hablaré más tarde, donde hombres jóvenes y ancianos filosofiaban y discutían sobre la actualidad del momento. Plutarco dijo que para los pequeños, la asistencia a estos círculos era como una escuela de templanza, donde aprendían a comportarse como hombres y a vacilar a un adversario. Se les enseñaba a burlarse de otros con estilo y a saber encajar las burlas recibidas. En caso de que les sentase mal una burla, debían declararse como ofendidos. Inmediatamente el ofensor cesaba. Los mayores intentaban poner a prueba a los niños para conocerles mejor e identificar sus cualidades. Estos debían ingeniárselas para causar una buena impresión y quedar bien ante aquellas solemnes congregaciones de atentos y respetables veteranos, respondiendo con la mayor ingeniosidad y brevedad posible a las preguntas más retorcidas, maliciosas y rebuscadas. En las histias, los niños aprendían, además, el humor aristocrático e irónico típico de los espartanos, aprendiendo a bromear con elegancia y a tomarse las bromas con humor. No es extraño para nada que un pueblo como los espartanos, aristocrático, solemne y marcial, otorgara gran importancia al humor y a la risa. Particularmente los espartanos debían de ser maestros del humor negro. Aunque los elotas se fascinaran ante la seriedad de los espartiatas y seguramente los tacharan de reprimidos, estos entre ellos eran semejantes, eran hermanos. Por orden del mismo Licurgo, una estatua del dios de la risa decoraba las histias. La risa tiene efectivamente gran importancia. Bien pensada, es una materialización del placer alegre, de la extensión momentánea de la voluntad. Podemos imaginar la alegría, las emociones y las carcajadas que se escuchaban en las competiciones deportivas, en los concursos, en los torneos de Esparta, pues a la hora de jugar y competir, los hombres más solemnes y entrenados se convierten en niños. Eso sí era alegría de vivir. La educación, la cortesía y los modales depurados eran enormemente apreciados en Esparta. Pero ¿por qué era esto tan importante? Sencillamente porque cuando los miembros de un grupo siguen conductas ejemplares, el respeto se impone, y se desea actuar bien para mantener el honor y conquistar el respeto de los camaradas. Por otro lado, cuando los miembros de un grupo se entregan a las actitudes deplorables o a las diversiones decadentes, el respeto disminuye y desaparece el prestigio interior del grupo. ¿Y para qué ganarse el respeto de indignos por medio del sacrificio si ni siquiera respetan el espíritu de superación? El resultado es fácil de ver, se renuncia a actuar ejemplarmente. Uno se deja sumergir en el ambiente degenerado e imitan lo que ve. Los espartiatas intuyeron esto e instauraron un estricto código de conductas y modales solemnes en todo momento, para poner en marcha un círculo virtuoso. Imaginémonos el impacto psicológico que tenía en un orgulloso, curtido y duro niño espartano la contemplación de un pequeño ataviado ridículamente lanzando con torpeza y canturreando incoherencias. Toda esta puesta en escena servía para que el niño espartano experimentara una buena dosis de asco hacia sus enemigos, a quienes se les enseñaba a despreciar. En Esparta no existía el vicio del alcoholismo, y un borracho hubiera sido fanáticamente machacado a golpes hasta hacerle papilla tan pronto fuese visto. Fue el mismo Licurgo quien había ordenado arrancar las vides a las afueras de Esparta. En general, el alcohol era algo considerado con muchísima cautela, desconfianza y control. El
estilo de vida que llevaban los niños espartanos mataría en menos de un día a la mayoría de adultos del presente. Entonces, ¿cómo lo soportaban ellos? Sencillamente porque habían sido criados para ello. Desde muy pequeños se les había enseñado a ser duros y fuertes, curtiéndose en la naturaleza y despreciando las comodidades de la civilización. Y los cuerpos y espíritus infantiles aprenden con rapidez y se adaptan fácilmente a cualquier situación, desarrollando automática y velozmente las cualidades que necesitan para sobrevivir. Por otro lado, no se les permitía el contacto con cualquier cosa que pudiese ablandarlos lo más mínimo, y así crecían fuertes, sanos, puros, orgullosos, incorruptos e incontaminados. A medida que iban creciendo, la disciplina de los niños se iba haciendo más dura. Se acercaba la pubertad. Dicho tránsito, en una sociedad tan cercana a sus raíces tribales como la espartana, necesariamente debió ir acompañado de algún tipo de iniciación ritual, seguramente en las hermandades a las que pertenecían, pues en la adolescencia es donde los jóvenes inician en su propia masculinidad incipiente. Y en Esparta se les preparaba para que el advenimiento de las fuerzas masculinas no tomase sus instintos inocentes por sorpresa. Así, sobre la marcha, en el día a día, iban aprendiendo a convertirse en hombres sin el caótico desajuste fisiológico y mental aparejado actualmente a la llegada de la adolescencia. Cuando los espartanos alcanzaban dicha edad, eran más que simples hombres. Tenían la fuerza, el temple y el derecho de sobrevivir bajo cualquier clima, por más tempestuoso que éste fuera. Teniendo ya la edad suficiente para entrar a lo que se conoce como el puente hacia la adultez, los jóvenes guerreros se preparaban mentalmente para la siguiente etapa de su entrenamiento, una fase que les exigiría todavía mucho más, pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.